Bienvenidos a Ciencia 360, el programa donde tomamos en serio tus preguntas para contestarla desde el área teológica y también desde el área científica. Y en esta ocasión, su servidor, Efraín Velázquez, profesor de Arqueología y Biblia Hebrea para el Seminario Teológico Interamericano, está de plácemes, porque tengo conmigo a un colega, el doctor Jorge Torreblanca, también profesor para el Seminario Teológico Interamericano, en este caso en el área específica de Teología del Antiguo Testamento y Historia del Antiguo Cercano Oriente. Un placer. Nosotros, Jorge, hemos escuchado varios relatos acerca del origen del mundo, como escuchamos preguntas también acerca de ese origen. Y sabemos que no es nuevo. Los seres humanos a través de la historia siempre se han hecho preguntas acerca de dónde venimos, cuál es nuestro propósito, y han confeccionado, entre ellos, relatos, mitos, leyendas e historias, para así contestar esas preguntas acerca de los orígenes. ¿Qué tú nos puedes hablar acerca de esos relatos antiguos que tratan de definir de dónde venimos y cómo llegamos a este lugar? Lo que podría decir acerca de ello es que al definirlos como mitos, se está sugiriendo una idea equivocada. Pero en primer lugar podríamos comenzar diciendo que estos relatos de los orígenes de la cultura de donde sea, allá en las tierras bíblicas, Mesopotamia, Egipto, en cualquier lugar, comparten como relatos algunos elementos que en la descripción, en la estructura del relato, de la narración, comparten elementos comunes con el relato bíblico de los orígenes. Pero ¿tú considerarías que el relato de Génesis, que los hebreos tratan de también definir cuál es el origen del universo, será un mito también? Vamos a comenzar diciendo sí. Pero les adelanto que vamos a finalizar diciendo no. Muy bien. Por esta situación literaria de compartir estructura, podemos decir sí, lo comparten. Y cuando estamos hablando entonces de un mito literario, tenemos que pensar en cuatro elementos básicos que tienen estos relatos. Nos van a tratar de explicar cómo ha sido formado el mundo, van a darnos las características que tengan ese mundo, los dioses que participaron en la formación y los seres humanos. ¿Cuál es el origen de los seres humanos? ¿Para qué han surgido los seres humanos? Estos elementos comunes hacen que no tengamos que decir sí. Pertenecen al género literario del cual compartían sus vecinos también. Entonces, me parece necesario que deberíamos definir mejor qué se entiende cuando hablamos acerca de un relato mítico. ¿Qué es un mito? ¿Y cómo podríamos nosotros entonces relacionarlos a la Biblia? Corregimos un diccionario cualquiera dice que es una invención. Una mentira. Un cuento. Un cuento que alguien inventó. Pero no es exactamente eso. La manera técnica de definirlo iría más por el lado de esta estructuración literaria de una narración que tiene estos elementos que recién mencionamos, y es verdad que la comparten con el texto bíblico. En ese sentido podríamos decir, sin lugar a dudas, que como género literario, como está definido, sí es un mito. El contenido, si uno tiene una cosmovisión entonces bíblica cristiana, pues entonces se la interpretaría como algo veraz y no simplemente como algo que repasémoslo rápido. Génesis 1 al 15, o 1 al 11 están estos relatos, varios. ¿Qué dice allí? Pues que en el comienzo de todo existía un Dios. Ese Dios crea por medio del poder de su palabra, en el caso del relato bíblico. Y entonces lo primero que crea, en un cierto orden, una semana de 7 días, lo primero que crea son ambientes. Hay como especie de agua original, pues la separa, cielo, tierra, aparecen. Después aparecen los habitantes de esos ambientes, el sol, la luna, las estrellas para la expansión, las aves para el cielo, los animales para la tierra y el ser humano, con una pequeña diferencia. El relato bíblico va a decir que en
En el ser humano, la creación del ser humano, no solo Dios dice y se hace, sino que Él pone las manos, es como un artesano, se pone a trabajar en eso. Después sigue el problema que hubo, ¿no? A este hombre se le da una tarea para realizar, desarrollar con creatividad la administración del lugar donde se lo ha puesto, pero quiere liberarse de ciertas reglas y surge lo que se llama, se define como pecado, y entonces al surgir esto también se pone en marcha un plan de parte de Dios para arreglar este problema. En el mismo relato de los orígenes aparecen que esa actitud del ser humano lo lleva a una situación en donde Dios decide como comenzar otra vez. Y entonces aparece el diluvio. Y entonces ese nuevo comienzo después del diluvio, en donde hay una embarcación que todos tienen que subir, tiene ciertas características, ¿no? Y entonces allí se guarda en esa embarcación el reservorio de la vida que había sido creada, y entonces permite un nuevo comienzo después de eso. Hasta por allí llegan el relato bíblico. Nos ha explicado exactamente como un mito cualquiera explicaría los orígenes. O sea, ha usado el recurso literario llamado mito, con esas 4 características, un Dios que crea, el ser humano, qué sentido tiene, qué hace, cómo se relaciona. Es interesante que la mayoría de estos otros relatos se centran en alguna ciudad, en algún pueblo, lo cual lo hace superior a los demás, o esa ciudad como central y demás. En el caso de los hebreos, vemos que en vez de glorificar una ciudad como el centro del universo y que ellos son superiores a los demás, tenemos un relato de que ellos eran esclavos. Que ellos no se glorifican sobre los otros pueblos, sino que ellos eran unos esclavos, que Yahvé se revela a ellos, que son sacados de Egipto, y entonces relata los orígenes de todo el mundo y no solamente de ellos como centro del universo. ¿Cómo nosotros podemos cuadrar este concepto hebreo cuando ellos están saliendo de Egipto, en la fecha y en el contexto histórico que usted ha estudiado a profundidad? El contexto indica que este relato, o la manera como nosotros tenemos el relato bíblico en la Biblia, finalmente tiene forma o se escribe en el siglo XV antes de Cristo. Lo escribe Moisés, según el texto mismo lo identifica. Tenemos entonces Moisés en el siglo XV registrando algo, pero algo de antes, mucho tiempo antes. Elena de White ha calculado por lo menos, mínimamente, 25 siglos. Han pasado, sí, y entonces esto se ha ido transmitiendo de boca en boca, y entonces es el momento de registrarlo. Así que cualquier relato de los orígenes tiene un camino previo hasta la cultura más antigua, un camino previo que ha recorrido, y entonces llega el momento de registrarlo, y bueno, ahí está, ahí sobresale. En las Sagradas Escrituras nosotros tenemos los relatos de los orígenes en el comienzo de la Biblia. Pero recién en el capítulo 12 nos encontramos con Abraham, y más adelante al comienzo del Éxodo vamos a dar con Moisés. Esas son las fechas máximas a las que podemos llegar contando desde las Sagradas Escrituras. Siglo XV antes de Cristo, siglo XX, alrededor del siglo XX antes de Cristo para Abraham. Y nos quedamos con los primeros 11 capítulos sin fecha. No tiene manera de comprobarlo. No. En una Biblia, la versión del rey Jacobo, King James, aparece una nota en Génesis 1:1, 4004 antes de Cristo para la creación. Es un error histórico. Realmente no tenemos manera de verificarlo. Desde el 11 para atrás. No, del 11 para atrás. Incluso cuando hablamos acerca de estudiosos del siglo XIX que utilizaban la versión del rey Jacobo, no vemos ese dogmatismo. En el caso de la señora White, que usted la citaba anteriormente, ella nunca trata de hacerlo de una manera dogmática, de acerca de los 6.000 años, sino que habla acerca de este aproximado, acerca de este comienzo anterior. Y vemos que el relato de Génesis contrasta
con lo que Moisés aprendió allá en Egipto. Él aprende acerca del comienzo basados en las ciudades principales que se encontraban allí, que tal vez nosotros podamos hablar de eso más adelante. Pero yo quisiera tal vez que usted me abundara en los relatos que se conocen acá en el Nuevo Mundo. Estos relatos, los cuales tal vez están más asociados nuestros televidentes en relación a las culturas del Caribe, Centroamérica y demás, que ellos tratan también de definir cómo es que llegaron los seres humanos a existir. Una consideración previa, es cierto que tenemos nosotros relatos aquí. De gente que llegó al continente americano por alguna parte, ¿no? Por arriba, el estrecho de Bering congelado o a través del océano Atlántico, de alguna manera, se comenzó la vida acá el segundo milenio, más o menos al mismo tiempo que Abraham, Moisés está en Asia. Una consideración previa quería decir. Moisés en su época de formación universitaria, ahí en la corte egipcia, él tuvo que tener acceso a este tipo de relatos. La cultura egipcia data mucho tiempo antes y tiene sus propios relatos. La cultura mesopotámica también tenía relatos. Él debió haberlos conocido. Y al hacer su relato, resulta que tiene los mismos elementos. Eso nos va a dar la clave como para... O muchos dijeron que esto estaba copiando Moisés. Pero esto nos daría mejor la clave para hablar de una otra situación. Está usando el mismo estilo literario. Y en el contenido vamos a ver algunas diferencias. Y él contesta las preguntas que la gente se estaba haciendo en ese momento dado. Nosotros no podemos utilizar un marco de referencia moderno o modernista o posmoderno en este caso para tratar de imponerlo a preguntas que son actuales cuando tenemos preguntas de la antigüedad. Así que lo más sabio sería ver qué preguntas estaban haciendo los antiguos que le interesaba y Moisés precisamente trata de definir esas preguntas cuando hace el relato de Génesis. Para el pueblo ese que estaba recién organizándose en su tiempo, ¿no? Se estaba organizando Israel. Todos los estudiosos coinciden en la función que cumplen estos relatos. Son para darle identidad al pueblo, decirle a ese grupo, a esa comunidad, a ese grupo de gente, decirle de dónde ustedes vienen, quiénes son, qué es lo que estamos haciendo aquí, por qué es que vamos a salir de este lugar y vamos a ir a otro lugar, quién es el que está dando las órdenes y aconsejándonos. Es lo mismo, en cada cultura el relato de origen cumple la misma función. Y en este caso también Moisés le entrega a Israel un relato de los orígenes en donde ellos podrán del cual ellos podrán formar su propia identidad, como por nosotros somos y para atrás, ¿no? Lo interesante del relato de Génesis es que el pueblo hebreo, en vez de centrarse en sí mismo, como los únicos, como los esenciales, como el epicentro de todo lo que está en el planeta, ellos presentan a Yahvé no como un Dios nacional, no presentan a Dios como un Dios de estas tribus, sino como el Dios de todos. A diferencia de Egipto, que tenemos un relato de Memphis, que la presenta como la ciudad principal, tenemos el relato de Tebas, la versión tebana, pues ahora el dios de Tebas, Amún, ahora es el dios principal. Anteriormente no era el dios principal. Y cuando más adelante vemos en Helópolis, vemos también que entonces esta ciudad se convierte y su dios principal se convierte en el Dios creador, que tal vez algunos televidentes no entienden esa diferencia. En Egipto, cuando ellos comparan a los hebreos con los egipcios, dirían, pues, esta es la nación hebrea y está el concepto egipcio. No, el concepto egipcio no era monolítico. Tenemos estas ciudades-estado que, para empezar, tenemos el Alto Egipto y el Bajo Egipto, que tenían sus propios relatos. Y aparte de eso, tenemos que cada ciudad se presentaba así como la única, como el ombligo del universo, como que ellos eran los principales. Lo mismo vamos a notar en Mesopotamia. En Mesopotamia tenemos también relatos primordiales, estos relatos que ellos se presentan como la ciudad principal,
que las ciudades que están a nuestro alrededor son dependientes de nosotros. No así en Génesis. Vemos que Yahvé, que el Dios bíblico, es el creador de todas las naciones. Esa tabla de naciones lo presenta con un origen común, sin tratar de enfatizar como uno superior a otros. No. Y le da unos orígenes bien humildes, todavía sigue enfatizando. Un nómada, en el caso de Abraham, un pastoralista, y después tenemos unos esclavos, que realmente vemos el énfasis en la veracidad, en mi forma de leerlo, sin tratar de adornarlo, como el caso de Egipto, que vemos constantemente sus relatos sumamente adornados, embellecidos. Ninguno de ellos presenta nada negativo. Allí las personas son perfectas también y demás, pero vemos en el Génesis, vemos que presenta la realidad, la crudeza, lo que tiene que ver con violación, incesto y diferentes elementos que más adelante se ven, incluso en el origen de el conflicto entre Caín y Abel, que no se presenta de manera, podríamos decir, maquillada la historia de los orígenes. Y vemos algo similar en los relatos de las Américas, o vemos algo que también es similar a ese concepto centrista para mi nación, también en los relatos de acá. Parece que sigue. Esta misma situación. El relato bíblico se diferencia enormemente en el contenido de lo que tenemos en nuestras culturas. Hablemos de aquí de Centroamérica. Vamos a elegir 3. Estamos aquí en una zona caribeña en donde los primeros son los arahuacos taínos. Podemos mirar los aztecas, que son importantes en México, y después un poco más al sur, en Centroamérica, el sur de México, Guatemala, los más antiguos de todos, de los cuales tenemos registros, que son los mayas. Empecemos por acá cerca con los taínos. Arrancan ellos desde lo que ahora es Venezuela, y entonces se van extendiendo, prefiriendo vivir por toda la zona de las islas, y le gusta más hasta Santo Domingo, hasta... ¿Cómo se llama la isla? La Española. La Española, Puerto Rico. Ellos se establecieron más bien en esta zona después de recorrer las demás islas. En sus relatos de creación, ellos tienen un dios, se llama Yocajú, Baguá, Maorocotí. Un dios que es la divinidad suprema, que es el Padre Creador, Dios del bien, vive en el cielo, es invisible, intangible, inmortal. Y entonces, como los seres humanos no se pueden relacionar con ese ser, entonces da origen a unos otros dioses, o son sus hijos, otros dioses que lo administran la tierra. La mitología taína considera además hay un dios y una madre, una diosa, un dios padre y la diosa madre, y entonces tienen un espíritu. Tenemos un tercer elemento de esos dioses superiores, que tienen un espíritu. Ese espíritu se comunica hacia abajo, hacia los... Ellos tienen hacia los mortales. Claro, ellos son parte de los inmortales. Los chamanes hicieron unas representaciones, se llaman semíes, y tienen unas figuras bastante curiosas, pero mayormente son triangulares. Hay algunos elementos que nos van a sonar cuando lo estamos contrastando con el relato bíblico, en cuanto a que son parecidos, pero la expresión ha sido diferente. Pero sin embargo, esto de un Dios plural, por ejemplo, en el relato bíblico lo tenemos. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Sí. Y entonces tenemos también en nuestro relato parece que no era suficiente solo un Dios, el nuestro es uno solo, pero se manifiesta de 3 maneras. Plural, el de ellos también. Esto es importante, es un detalle importante. Ese es, finalmente la figurita esa, el semí, va a ser el Señor, lo que la gente se refiere para tener contacto con Dios, pues a través del semí, que es el que adora, el que le pide cosas, todo eso, ¿no? Eso de la casa, que era esa religión folclórica
que se practicaba entonces. Uno de los administradores, una vez que hubo problemas entre los dioses, destruyó la creación, uno de los administradores de la creación, hijos de los dioses principales, destruyó la creación, por ejemplo, con una inundación grande. Y entonces, después de la inundación, pues hubo que comenzar otra vez. Es interesante que este nombre, el dios huracán, es la palabra que nosotros hemos adoptado a través de todos los países para referirnos a este fenómeno atmosférico de cambio de presión y el cual es tan destructivo. Así que esa palabra taína que se origina aquí en estas islas ha permeado y hasta el día de hoy, todavía cuando pensamos en el huracán o en el huracán, pues estamos pensando en esa deidad la cual traía destrucción. Los aztecas en México. Ellos desarrollaron bastante la astronomía, inventaron el calendario y una especie de reloj, una rueda grande, que tiene cinco lugares principales en toda la explicación. Nos cuentan que ha habido 5 eras, 5 soles, eras de sol. Y las 4, ahora estamos en la quinta, la última, de las que menciona, en la última, que surgió después que otra vez se pelearon los dioses. También hay 2 dioses, o uno que es andrógino, que sirve que es plural en sí mismo. Una aplicación más de un dios uno, pero trino, o plural. Diverso, plural, va a decir no trino solo, plural. Y entonces la última destrucción fue por una inundación también. Y tenemos las figuras en donde se muestra el Dios derramando y inundando todo, ¿no? Creaciones del ser humano con tierra y paja, cuando los dioses crean al ser humano. Pero los crean para servirlos a ellos, para alimentar a los dioses, para que hagan el trabajo que los dioses tienen que hacer. En este caso se parecen algunos de los relatos que tenemos allá en el antiguo cercano oriente, que los dioses crean a los seres humanos para trabajar en la tierra y para hacer las funciones que ellos no quieren hacer. Más o menos un reflejo tal vez de la sociedad aristocrática, cuando salen de la sociedad tribal, cuando ya tú tienes una oligarquía en la cual tienes estos que son servidos y aquellos que van a servir. Así que tal vez vemos algo de ese reflejo social en estos relatos. De esa manera tenemos relatos que se expresan de una manera semejante a los otros, pero diferente del relato bíblico, que tiene la misma forma de relato mítico, pero el contenido está dando otras señales. Un detalle más: para que fuera posible el último sol, el quinto sol, un dios tuvo que morir. Uno de los dioses tuvo que ser sacrificado para que hubiera una siguiente oportunidad para los seres humanos. Un dios tuvo que ser sacrificado. ¿Y qué acerca de los mayas? Eso, mayas. Se discute de los mayas que los textos que nos han llegado, por ejemplo el Popol Vuh, ha tenido influencia cristiana, ha sido medio cristianizado. Pero solo en este relato tenemos esa posibilidad, esa pregunta. Y los demás no. Pero creo que no es útil hacernos esa presuposición, porque en los demás no aparece, y entonces no nos es útil, es difícil de corroborarlo, además. Es cierto que en 1500 y después de que llegaron los primeros españoles, en 1500 un cristiano fue el que copió, no tenemos el original indígena, sino una copia de un cristiano que la terminó. Pero no tenemos para qué pensar que le fue modificando cosas. No sería esa la intención de él mismo cuando la está copiando, porque en realidad... Al contrario, ellos querían distanciarse de las prácticas... Sí, para decir, mire cómo esto es... inferiores. Le quemaron todos los libros a los indígenas, pero algunos reservaron y lo copiaron. Para conservarlo no lo van a estar cambiando. Pero bueno, dejemos eso. ¿Qué dicen el Popol Vuh? Yo, mientras ahora, a ver qué elementos le resultan en común, yo le leo un poquito del relato, porque está bonito. Todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. No había un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, no había nada.
no se manifestaba la faz de la tierra, solo estaba en el mar en calma, el cielo en toda su extensión, había inmovilidad y silencio en la oscuridad. Y llegó entonces la palabra, los dioses hablan, dos dioses, Tepeu, Gucumax, y entonces la palabra. Cuando amanezca debe aparecer el hombre, y así se hizo. Y insiste una y otra vez en el relato que para cada una de las creaciones, de las cosas de la creación, lo dijeron y se hizo. Igualito que en el relato. El resultado es que estos seres humanos los seres humanos que van a crear, van a respetar mucho al Dios. Al respetarlo, a los dioses no les gusta esa situación, porque saben todo. Y entonces los disminuyen y crean otros dioses. Los mayas tenían este relato de los orígenes, pero uno dice, muy parecido al texto bíblico. ¿Qué nos podrían enseñar todos estos relatos? Pues esa situación de herencia cultural transmitida de boca en boca, en donde hay un suceso original, un evento histórico original que nos da unos elementos. Pero con el tiempo algunos de los detalles se van perdiendo y son reemplazados culturalmente por otros. Realmente me debes otra visita. El tema ha sido fascinante y la forma en que hemos podido comparar el relato bíblico con estas otras culturas. Quiero subrayar el valor del texto bíblico ahora. Aunque en la forma mítica, literaria mítica, sin embargo, el contenido, el valor del relato está en que el Dios que nos presenta es realmente fabuloso, diferente. Al ser humano, nosotros mismos hemos sido creados con otro valor. Otro propósito. Otro propósito. Es realmente impresionante la diferencia que hay entre un relato y el otro. Esas preguntas entonces no son nuevas. Las hemos visto, las hemos escuchado a través de siglos, a través de milenios. Las respuestas que tenemos en la Biblia sí son diferentes, son particulares. Nos hablan acerca de destrucción, pero también nos hablan acerca de redención. Nos hablan acerca de un propósito especial. Nos hablan acerca del interés de la deidad en cada uno de nosotros. Muchas gracias.